Desde niños siempre sentimos miedo por unos monstruos que nos imaginamos siempre en los cuentos que son de aspecto muy grotesco, pero la realidad supera la fantasía. Resulta que los monstruos más horribles no tienen un aspecto tenebroso, sino que pasan desapercibidos y caminan entre nosotros. Hola, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Impacto Criminal. En este capítulo veremos la historia del asesino que para mí es el más repugnante de la historia, Luis Alfredo Garavito Cubillos, la Bestia. No es que tan solo matara a casi 200 personas, que es un número muy alto, mucho más que Ted Bundy o John Wayne Gacy, sino que se centraba exclusivamente en niños a los que abusaba de una forma brutal, a los que torturaba de una manera que no pueden ni imaginar. Este sujeto estaba vivo hasta hace unos meses. Era una persona peligrosamente inteligente, era un maestro del engaño y del disfraz. En su mente retorcida necesitaba algo más que abusar sexualmente de niños, necesitaba torturarlos. En el año 1992, Garavito estaba en un parque bebiendo y ve a un niño pequeño. Lo ve y le nace el impulso de abusar de él. Lo rapta y cuando ya lo tiene maniatado, saca el cuchillo y empieza a pasárselo por la cara. Y sintió, según sus propias palabras, una voz interna que le decía que le quitara la vida a ese niño, porque después de eso iban a venir cosas muy buenas. Garavito dijo en una declaración que se transportó a su infancia y sintió mucho odio por los abusos que había sufrido. Así que procedió a quitarle la vida a este niño y esto despertó en Garavito una sed insaciable de matar como nunca antes se había visto. Para que entiendan la magnitud de este personaje, desde 1992, que empieza a matar, hasta 1999, que es cuando consiguen agarrarlo, mata a casi 200 niños. Los datos aquí son un poco ambiguos porque se habla de 180 a 190, aunque él después en declaraciones dice que fueron más de 200 niños y adolescentes. Ya no es tan solo que necesitaba abusar de los niños y quitarles la vida, sino que fue más allá. Les hacía cosas que no puedo describir por respeto a ustedes y a las víctimas, pero eran cosas verdaderamente horribles. En algunos casos, esas torturas duraban horas. Además, como otros asesinos seriales que hemos visto, tenía un cuaderno donde anotaba fechas y direcciones de dónde había hecho sus atrocidades. ¿Cómo era el modus operandi de Garavito? Para empezar, era un maestro del disfraz. En cada pueblo que visitaba se presentaba de manera diferente. A veces usaba gorra, pelucas, gafas, barba o bigote. Podía pasar por 10 personas diferentes para conseguir a sus víctimas. Conocía muchos sitios apartados de los pueblos como bosques, arroyos donde nunca había nadie. El tipo tenía todo un mapa en su mente de sitios donde ir. Estudiaba también a sus víctimas, no era un asesino impulsivo que de primeras atacaba, sino que tenía su estrategia para que no lo atraparan. Pero incluso alguien tan estratégico como él a veces cometía errores. Por ejemplo, un día engañó a un niño, lo llevó a una zona apartada y cuando iba a empezar a hacer sus atrocidades, percibió un fuerte olor, algo que olía muy mal, pues resulta que en ese mismo sitio ya había matado a varios niños y estaban ahí sus cadáveres. Seguramente no estarían enterrados a mucha profundidad. Con esta distracción, el niño logró escapar. Pero, ¿cuál era el perfil de las víctimas de Garavito? Pues eran niños, todos varones, de entre unos 6 a 13 años de edad aproximadamente, que fueran agraciados físicamente y muchos de ellos eran muy pobres, huérfanos, campesinos o niños que no tenían padres. Los engatusaba con regalos o con dinero o con algún dulce. En enero de 1998, en Pereira, un hombre que andaba a caballo encontró huesos humanos y cuando llegó la policía encontró 4 cráneos que correspondían a niños menores a los 15 años. Posteriormente se encontraron otros restos en esa misma zona esparcidos en campos.
no parecía corresponder con un acto criminal de la mafia ni de las guerrillas. Pasarían los meses y en esa misma región de Pereira, pero esta vez un poco más hacia el sur, en septiembre de ese mismo año, se encontraron cerca del aeropuerto un total de 13 esqueletos, algunos de ellos con más tiempo que otros, pero todos correspondían a niños. Pero quizá lo que más espantó a todo el mundo es que aquellos niños habían sido amarrados con sogas, con cuerdas. En muchos de los casos habían sido amarrados de pies y manos y había lesiones identificables a heridas de cuchillo. Estas criaturas habían sido ejecutadas con una brutalidad que dejó helado a más de uno. Estas lesiones identificaban una violencia inusual y prolongada. Esto podían saberlo por las fracturas no sanadas, lo que significaba que habían ocurrido poco antes de la muerte. Así que estos niños habían sido heridos de diversas formas antes de encontrar la muerte. Pero no era la única zona en la que ocurría esto, porque en la región de Quindío, creo que lo pronuncié bien, también había encontrado lo mismo. En junio del 98 encontraron en la región también de Génova 3 cadáveres que correspondían a niños pequeños. Las lesiones eran similares, con la misma violencia indescriptible, pero además, de acuerdo con los peritos, la violencia había sido prolongada también. En los restos cadavéricos encontrados se pudo identificar que había lesiones en diferentes tiempos. Lo mismo ocurrió en Meta, en el mismo mes de junio del 98. Se encontraron 12 cuerpos de niños, algunos de ellos en un estado de deterioro muy avanzado, otros conservaban todavía tejidos, así que tenían pocos meses o quizás semanas de estar ahí. Para septiembre del mismo año, en Caquetá, cerca de una región conocida como Florencia, fueron encontrados otros 3 cadáveres que exhibían que el atacante había utilizado una furia desmedida contra estas 3 criaturas. Y aquella furia desmedida, además, había sido prolongada también. Las autoridades no tenían idea de lo que estaba ocurriendo porque cada región llevaba su registro aparte en sus libros. No había una red única nacional que llevara un registro como ahora con el Internet. Pero hubo 3 personas esenciales para ponerle fin a estos sucesos. Uno de ellos fue un morfólogo forense que identificó un patrón en todo esto, algo que los demás detectives no se habían percatado. Conforme fue analizando los restos, se dio cuenta de las características de los niños. Todos eran muy parecidos. Escogía niños de 7 a 16 años aproximadamente. Siempre eran niños bonitos, de tez blanca, pelito negrito o castaño, delgaditos. Solo hubo 2 excepciones por ahí, un niño afrodescendiente y uno con exceso de peso, pero los demás en general tenían una apariencia física similar. La gran mayoría de los niños eran vendedores ambulantes, en general habían sido robados de la propia ciudad, lo que llevó a este perfilista de la policía colombiana a considerar que este debía ser un hombre que se dedicaba a viajar, un vendedor ambulante, alguien que va de pueblo en pueblo vendiendo algo. Segundo, debe ser un hombre de tez clara por la morfología del cabello, puesto que en la ropa de algunos de los niños hallados había cabellos ajenos al niño. También debía de ser alguien pequeño, no debe ser alguien muy llamativo, puesto que engaña a los niños. Debe de ser alguien delgado y pequeño, porque un niño de 7 años no se iba a ir con un sujeto gigantesco y de apariencia horrible. También este debe de ser un hombre, puesto que hubo agresiones sexuales. El siguiente hallazgo sería conocido como el caso del niño de los cañaverales, ya que el cuerpo fue encontrado en medio de un cañaveral que se había incendiado. El hallazgo del cuerpo de este pequeño daría pistas valiosas a los investigadores. Primero, revelaba que el atacante había huido deprisa porque se hallaron los zapatos del atacante, había también unos lentes, había ropa, había objetos personales del atacante, había dinero también, y el dinero permitió investigar el origen de dónde venían estos billetes. Basado en esto, pudieron identificar que estos billetes venían de varios pueblos, es decir, que este tipo venía de todas partes. Los lentes que encontraron ahí también sirvieron para identificar que este hombre tenía una composición facial
correspondiente con lo que había dicho el morfólogo forense. Pero, ¿quién era el responsable? Y es ahí donde surge otra sorpresa inesperada de la segunda persona importante en esta investigación, puesto que mientras que están reunidos los investigadores, una secretaria es la que descubre el hilo negro. La secretaria escucha a los detectives que están ahí hablando del caso, mencionar acerca de niños y cosas, y es ella la que se levanta y dice: hey, hay un reporte en el archivo, un reporte de 1997, del año pasado, y corre al archivo y trae una solicitud de captura que proviene de Tunja, en Boyacá, en donde solicitaban la captura de un individuo. Este reporte era valiosísimo, pero no se había dado a conocer de manera general, había sido algo que se envió y ya, pero nadie le había prestado atención. Se quedó en una gaveta guardada y el expediente lo que decía es que había sido encontrado un cuerpo de un niño allá en Boyacá, y cuando lo encontraron, dentro de las cosas que había alrededor, encontraron un papelito con una dirección. Accidentalmente, en la huida, el atacante de aquel niño había dejado un papelito y algunos otros objetos. Cuando los detectives comienzan a ver eso, encuentran similitudes de los casos con los niños, los cadáveres, y van a investigar a la dirección que había en ese papel. Y era el domicilio de una mujer que no parecía tener ninguna relación con el caso, pero ciertamente permite a los detectives investigar un poco más. Y les confiesa que ella tiene un compañero de casa, ya que este sujeto nunca ha tenido nada que ver sentimentalmente con ella, pero le ayuda a mantener a sus hijos y les da alguna información, el nombre del sujeto y una foto de él. Eso estaba en el expediente desde hace un año y nadie le había prestado atención, increíblemente. El nombre: Luis Alfredo Garavito Cubillos. También se encuentran numerosos boletos de autobuses que revelan que este hombre viajaba constantemente, como había dicho el morfólogo forense. Y cuando verifiquen las fechas, muchos de estos viajes correspondían a momentos en los que fueron encontrados cuerpos en esas regiones. Ya tenían una foto y un nombre. Ahora tenían que agarrarlo, lo cual iba a ser muy difícil porque este sujeto viajaba mucho y cambiaba de aspecto constantemente. Pero por suerte todo llega a su fin. El 22 de abril del 99, Garavito estaba en las calles de Villavicencio y había estado estudiando durante unos días a un niño llamado J, por no decir su nombre, un niño que vendía lotería. Lo engaña y lo lleva a un sitio apartado, lo amarra y empieza a desvestirlo, y cuando se está bajando los pantalones, el niño obviamente empezó a gritar pidiendo ayuda, y un indigente que estaba por ahí cerca escuchó los gritos del niño, y este indigente obviamente va y se acerca e intenta rescatar al niño y empieza a gritarle a Garavito y a tirarle piedras para que lo dejara en paz. Garavito se enfada y, cuchillo en mano, comienza a perseguir al indigente. Y el niño, aprovechando el momento de confusión, aprovechó también para escaparse y ambos empezaron a correr. Garavito los persiguió por un momento, pero desistió porque sintió que podía ser descubierto y los deja ir. Ambos logran escapar de su atacante y llaman a la policía. Y cuando llega la patrulla, venía la tercera persona importante en este caso. Es el cabo Babativa. Oye la historia de aquellos niños y sabía que podía ser Garavito. El niño ha dado pistas claras de cómo estaba vestido, qué cosas lleva, un bolso, la camisa de rayas, el pantalón, el color de los zapatos, etc. Entonces empiezan a buscar, y cuando van por la zona donde Garavito metió al niño, ven a alguien que sale de los matorrales. Ese alguien se identifica con un nombre falso, por supuesto, no iba a decir su nombre. Pero el niño lo ve y dice que él es la persona que lo iba a atacar sexualmente. Lo revisan y en su bolso se halló la soga del mismo color con la que había amarrado al niño, además de un cuchillo y un frasco de vaselina. Garavito, con mucha calma y serenidad, dijo que venía llegando de viaje, que él no estaba haciendo nada, pero el policía se dio cuenta que en sus pantalones tenía de esas cosas que se pegan a la ropa de la mala hierba, y también se fijó que sus zapatos estaban llenos de lodo fresco. Así que deciden arrestarlo y al principio negó todo, pero después que le muestran todo lo que habían hallado en las otras regiones, termina confesando todos sus crímenes y muestra la libreta donde llevaba las anotaciones que hacía, y por fin la cadena de crímenes llega a su fin.
Garavito en febrero del año 2000 es condenado a 1000 y tantos años, pero las leyes en Colombia son diferentes. En el país, la cadena perpetua no es viable, por lo que se redujo la condena a 40 años. Luego, en el 2006, Garavito colaboró con los investigadores y dio la ubicación de diferentes sitios donde se encontraban cadáveres de sus víctimas a cambio de beneficios carcelarios, porque ya se creía una estrella de cine, porque vendía entrevistas y tenía derecho por encima de los otros reos, tenía derecho a 6 horas para usar el teléfono. Le rebajaron con todo lo que había ayudado a 24 años, es decir, que posiblemente para este año 2024 Garavito habría salido en libertad si no hubiera fallecido hace unos meses. No tengo dudas de que no hubiera durado más de un día en la calle, porque lo hubiesen linchado, pero poco después de aquel acuerdo en el 2006, un juez decretó inadmisible su salida porque los cuerpos hallados después los juzgaron aparte, así que no iba a salir libre. Por su parte, Ecuador también lo había pedido en extradición por los asesinatos que había cometido en ese país también. De Garavito en la cárcel se sabe que a raíz de todo lo que había hecho no hubiera durado un minuto dentro, por lo que pasó toda su condena solo, aunque sí intentaron lincharlo en algunas ocasiones, y en esos últimos años de vida padeció de leucemia y de un cáncer ocular, que fue la causa de su fallecimiento a los 66 años. La historia de la vida personal de este sujeto, la verdad que no vale la pena ahondar mucho. Solo que nació en Colombia en el año 57, que a los 12 años fue abusado sexualmente por un amigo de su padre, a los 14 años también es abusado por otro amigo del papá, a los 15 años cometió su primer crimen de carácter sexual en contra de un niño en un baño público y que nunca tuvo una relación sentimental con alguna mujer. Muchas gracias por ver el video. Si has llegado hasta aquí y aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que seas parte de esta gran comunidad. Me interesaría mucho saber tu opinión de este caso, así que te pido que la dejes en los comentarios, siempre con el debido respeto a las víctimas y su familia. Nos vemos en un próximo video.